¿Sabías que existen los actos proféticos? Una definición sencilla que encontré en internet acerca de un acto profético es algo que es inspirado, que es hablado por Dios y nosotros lo obedecemos y tiene resultados. Quiero contarte una pequeña historia dos pequeñas historias de situaciones específicas en las que el Señor me ha guiado a hacer algo que parece extraño, sin embargo he visto su respaldo. La primera sucedió hace un tiempo atrás, en el que nos tocó ir a ministrar a un lugar en el que yo nunca había ministrado, y pudimos discernir, pudimos darnos cuenta que en ese lugar había una oposición espiritual muy fuerte. Sin embargo, el Señor dio la victoria, hubo victoria en ese lugar. Ahora, cuando veníamos de regreso, empecé a sentir un dolor terrible en mis piernas. Los pies me dolían mucho, las piernas me empezaron a doler muchísimo. Y sentí del Señor en mi corazón que tenía que lavarme mis piernas con agua normal, agua de la pluma, y simplemente echarle sal y orar por esa agua con sal. Obedecí lo que yo creía que el Señor me estaba mandando a hacer, y en efecto el dolor desapareció, la angustia que yo tenía en mis piernas desapareció por completo. En otra ocasión me pasó que fui al médico a que me suministraran un medicamento por una situación específica, y resulta que el medicamento me lo pusieron mal y me salió una bola, una cosa toda extraña ahí donde me habían puesto el medicamento, un brote todo raro, me dolía, era incómodo. Cuando regresé nuevamente para una respuesta, no supieron darme una respuesta, no me dieron ninguna solución, y yo empecé a presentar esto al Señor en oración porque realmente no sabía qué hacer. Y recuerdo que un día, saliendo de un tiempo de oración, sentí que debía preguntarle a mi papá terrenal, qué hacer. Y recuerdo que obedecí a lo que creí que el Señor me estaba mandando. Y cuando hablé con mi papá y le comenté de la situación, mi papá me dice: mira, toma esto, es un líquido de un medicamento que tenemos aquí en casa, que yo no tenía idea que se podía utilizar para eso. Y mi papá me dijo: esto lo vas a poner en un pañito y lo vas a poner en el área afectada, y obviamente vas a orar, porque es en el nombre de Jesús, no en el nombre del medicamento, es en el nombre de Jesús. Y yo obedecí lo que mi papá me dijo. No tuve respuesta inmediata, pero fue como una terapia. Tuve que aplicarlo por unas 2 semanas y en efecto también vi respuesta. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? Hay muchas cosas a las que nosotros les buscamos solución de forma humana o de forma muy lógica, cuando en realidad el Señor quiere glorificarse de una forma totalmente distinta, pero en el proceso enseñarte a ti a escuchar su voz. La palabra del Señor dice en Segunda de Reyes capítulo 6, voy a leerlo desde el versículo 5. Mientras uno de los profetas estaba cortando un tronco, se le cayó el hacha al río. Entonces le gritó a Eliseo, al profeta: maestro, esa hacha no es mía, me la prestaron. Eliseo preguntó: ¿dónde cayó? Cuando le mostró el lugar donde había caído el hacha, Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí, haciendo que el hacha flotara, y dijo: sácala. El profeta extendió la mano y tomó el hacha. Si notas, aquí está el profeta Eliseo haciendo un acto profético. Asumo yo, fue guiado por el Espíritu de Dios a simplemente reaccionar de esa manera, y tuvo una respuesta. Otra historia que yo me encuentro que me llama mucho la atención es en Juan 9 del 6 al 12, donde dice: enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se la puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Y a veces nosotros leemos la Biblia sin prestarle atención a los detalles pequeños como esos, de cosas que quizás si viéramos a alguien más hacerlas en este tiempo, nos escandalizaríamos o diríamos que está loco. Pero el mismo Jesús utilizó una forma bastante interesante de ministrarle sanidad a alguien, que no solo fue escupir en el suelo, hacer lodo con su saliva y ponérsela en los ojos a alguien más, sino que también esa sanidad de ese joven estaba conectada con que él fuera obediente, porque la palabra dice que el Señor hizo eso y le da la orden de que vaya a una piscina y se lave los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Quiero recordarte, antes de seguir con este video, que te estoy hablando desde mi historia con Jesús. Sé que hay personas que pueden tener puntos de vista totalmente diferentes al mío, y eso está bien, pero yo te estoy hablando desde lo que yo he vivido y he aprendido con el Señor. A donde te quiero guiar es que permitas que Dios, a través del Espíritu Santo, empiece a darle respuesta a tus oraciones y empieces a obedecer aquellas cosas que quizás te parecen un poco extrañas, pero que si obedeces vas a tener resultados. A veces oramos y presentamos nuestras peticiones delante del Señor, y cuando el Señor nos responde,
no lo hace de una manera que esperábamos o no lo hace de una manera que nos deja en un lugar de comodidad, sino que la respuesta del Señor es llevarnos a crecer en fe, llevarnos a crecer en confianza en Él, y muchas veces a través de actos proféticos. La primera historia que te conté no tenía nada que ver con el agua, no tenía nada que ver con la sal. Lo hice en el nombre de Jesús y recibí respuesta, porque el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo, nos habla muchas veces de formas que nos toman por sorpresa, pero que si nosotros obedecemos, vamos a recibir respuesta, vamos a recibir bendición. Y quiero orar por todas aquellas personas que quizás el Espíritu Santo les ha estado hablando, pero no se han estado dando cuenta. Quizás tienes una aflicción en alguna parte de tu cuerpo y has sentido de ponerte algún paño con agua tibia. Una vez también me pasó que fuimos a ministrar a otro lugar, eso fue hace muchísimos años atrás, y mi mamá fue bien atacada espiritualmente después de este lugar al que fuimos a ministrar, en su vientre. Y recuerdo que el Señor simplemente puso en mi corazón tomar un pañito con agua tibia y ponérselo en el vientre. Nosotros no entendíamos muy bien qué estaba pasando en ese tiempo, pero sabíamos que era un ataque espiritual, y yo fui obediente a lo que sentía que el Señor estaba hablando en mi corazón. Lo puse en su vientre y mi mamá recibió paz de lo que sea que le estuviera atacando, y eso desapareció, eso se fue. Entonces quiero orar por todas las personas que quizás el Señor le está hablando pero no se dan cuenta, y te leí estas historias de la Biblia para que las puedas estudiar, para que puedas meditar en ellas, para que puedas crecer en la confianza de que el Señor te está hablando. Y quiero aclarar, esto no tiene nada que ver con manifestar, no tiene que ver nada con cosas ocultas, no tiene que ver nada con cosas de la oscuridad, de las tinieblas, porque el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra del Señor también dice que nosotros, como ovejas de Jesús, que hemos sido salvos, que hemos nacido de nuevo, conocemos la voz del Señor, sabemos cuando Él nos está hablando. La palabra también dice que el Señor nos ha dado discernimiento, y a través del discernimiento nosotros podemos también entender cuando el Señor nos está hablando. Entonces voy a orar para que puedas ser libre de caminar en actos proféticos sin ningún tipo de temor. Te lo dice alguien que no creía en estas cosas, ponía mala cara, para ser bien honesta, cuando este tipo de cosas pasaban o alguien decía que Dios le había dado alguna orden parecida a las que en su momento también me dio a mí, y me tocó entender que Dios también trabaja de estas maneras y que no es sabio que nosotros no ataquemos lo que no entendemos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento yo me presento delante de ti dándote gracias por la misericordia que tú siempre tienes con nosotros, porque de forma constante tú nos hablas, nos guías, nos enseñas, porque traes respuesta a nuestra vida en los momentos en los que nosotros quizás no sabemos qué hacer, no entendemos muchas veces qué es lo correcto, o quizás, Señor, tú nos estás sacando de una zona de confort en la que quizás teníamos nuestra mirada puesta en el hombre, en cosas naturales, y tu palabra nos enseña que por la fe nosotros podemos lograr muchas cosas en ti. En este momento yo oro, Señor Jesús, por todas aquellas personas que tú les has estado hablando o los has estado moviendo a hacer actos proféticos, y quizás no se han atrevido por lo que puedan pensar los demás, o quizás han estado dudando de si realmente tú los estás mandando a hacerlo o no, o quizás ni siquiera se han dado cuenta de que tú les estás hablando y creen que es algo, un pensamiento vago de sus mentes. En este momento oro en el nombre poderoso de Jesús para que sus corazones se han movido a un lugar de humildad, de mansedumbre y de mayor dependencia de ti. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que puedan ser obedientes a lo que tú les estés hablando en este tiempo. Oro para que todo temor se vaya de sus corazones. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que el Espíritu Santo les confirme en todo a través de la palabra lo que tú los estás mandando a hacer. Y oro en el nombre de Jesús para que ellos puedan probar y ver que tú eres bueno, Dios, que en medio de un mundo que está en caos, nosotros seguimos teniendo un Dios que es sobrenatural y que tiene respuestas sobrenaturales para nosotros. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que todo lo que hagamos sea siempre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida y el Espíritu de verdad, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerda que si ya oraste, lo que necesitas es confiar, pero quizás también accionar.